Más de 10 plantas de interior que se cultivan en agua. La número 1 es esta peperomia, que es muy llamativa por el color de las hojas, y las condiciones que ellas tienen es porque llaman mucho la atención, ya que digamos estos colores que tienen en los bordes son como de un color amarillo suave, y en la parte de adentro tienen un color como verdoso muy bonito, muy llamativo. ¿Qué pasa con esta planta? Digamos, para las personas que la cultivan en agua se nos facilita más, no tenemos que estar digamos lidiando con los riegos, sino simplemente vamos mirando la parte de abajo cuando el agua se vaya disminuyendo y le vamos agregando un poquito más. De estas plantas les comparto que cuando las cultivamos en agua son muy fáciles de tener, digamos, tanto en interiores como en exteriores, pero para las personas que las cultivan en interiores es muy importante que sepan que estas necesitan de luz, digamos, o sol filtrado de las mañanas para poder mantener esas hojas así de hermosas. Número 2 es esta planta del billete, que para algunas personas no es muy común que la cultivemos en agua, y la he estado cultivando hace varios meses y la sorpresa es cuál. Resulta y pasa que esta, cuando la ponemos en agua, aquí he puesto solamente un huevito y estas hojitas van saliendo hacia los lados. Para las personas que han preguntado que si ellas se reproducen en agua, claro que sí. Miren, les voy a mostrar esta partecita donde ella tiene una cantidad de huevitos. Estas son plantas nuevas. ¿Y cuál es la condición que hay que usar para ellas para que estas plantas tengan más hijitos? Resulta que también hay que abonarlas cuando las tenemos en agua, digamos, les ponemos unos abonos líquidos o también, digamos, fertilizantes que tengamos en casa como el té de papa o el té de plátano. Acá, por ejemplo, tengo esta otra que a mí me encanta. La he llenado de solas piedritas en la parte de abajo y esto hace que ella tenga esas hojitas brillantes casi siempre. Esta planta, digamos, cuando la vamos a reproducir y tenemos una planta súper gigante, hay que sacarla todita para poderle sacar unos pequeños bulbos. Aunque cuando la cultivamos en agua también estos bulbos empiezan a salir como en la planta madre cuando la cultivamos en tierra. Para las personas que ya la cultivan, ustedes se han fijado que cuando ella se llena demasiado empieza a botar unos huevitos, así como este. Les voy a sacar este que me ha pasado en esta planta. Es un huevito, a veces esta partecita se pone como oscura, pero no pasa nada, es como una hojita que se va secando o se va muriendo. Simplemente cuando le hagamos el aseo de rutina o el cambio de agua le quitamos esta partecita y se nos sigue conservando de esta manera. Bueno, esta como es una planta interior la podemos tener en poca luz, digamos, no como las que tienen hojas bonitas, así como de colores o variegados, que hay que darles un poquito más de intensidad de luz para que conserven el color. No, esta la podemos tener en lugares de poca luz y se sigue conservando de esta manera. Lo importante es que le hagamos el mantenimiento, digamos, cada mes y la abonemos frecuentemente para que esta no vaya perdiendo sus hojitas y ella mantiene siempre así, con sus hojas brillantes. La número 3, esta lengua de suegra, que la podemos combinar con colores variegados, así como tengo esta. ¿Qué pasa con esta lengua de suegra? Es la más común para cultivar en agua, pero a veces esta es un poquito como, digamos, necia cuando la empezamos a cultivar en partes donde tiene muy poca luz antes de que empiece a prender. Para las personas que han preguntado que nunca les enraiza, por ejemplo, una sola hojita, o que a veces, digamos, la tienen ya lista, pero entonces ella se demora muchísimo. Ella tarda más o menos para tener raíz y la tenemos en condiciones, digamos, buenas. Esta empieza a enraizar más o menos en 2 a 3 meses, empiezan a salir hasta ahora sus primeras raíces. Aquí le he combinado con esta variegada, miren lo hermosa que es, y aquí también les voy a mostrar que también ella se reproduce, esta de color variegado, en agua. Mire, acá ya lleva otro hijito. Y esta lo tengo acá hace varios meses. Le voy mirando si ella va teniendo un comportamiento donde se le empieza a secar mucho las puntas de las hojas, o a veces por lo que tenemos esta que es más larga, a veces no alcanza a tener contacto con el agua y de pronto esta empieza a secar sus raíces, pero acá vamos mirando la parte del agua y listo. Esta peperomia que tengo acá le llaman el corazón de María, o a veces le llaman también el corazón de San José. Otros le dicen que no, que es la planta del amor por la forma de las hojas. Hay algunas que las podemos voltear, digamos, si las queremos hacia la parte de adentro, le volteamos sus hojitas de esta manera, o simplemente las dejamos así como ella las tiene. De esta les comparto que a veces me daba un poquito como miedo reproducirla en agua, pero me ha sorprendido porque resulta que al comienzo en las hojitas de la parte de abajo se empezaron como a amarillar. Empecé a abonarla, a tenerla en un poquito más de luz y empezó a tener más hojas. En la parte de abajo, de adentro, tiene unos hijitos pequeñitos acá en la parte de atrás,
y esto hace que ella se vaya comportando de una manera buena para ser la primera vez que yo cultivo esta planta en agua. De esta les comparto que dura bastante, ya tengo varios meses con ella y empezó a tener sus hijitos dándole un buen mantenimiento. Digamos, cada mes yo le pongo tecito de plátano, tecito de papa, o también venden esos abonos fertilizantes en líquido como lo es el humus de lombriz, y este nos colabora muchísimo. Bueno, para las personas que han preguntado que cómo hacemos para los mosquitos, yo digamos le pongo el fungicida en goticas en el agua y que el agua no pase más de la raíz, porque ahí vamos a tener problemas de pudrición. Este anturio que tengo en agua lo tengo hace varios meses, y para las personas que me han preguntado que si ellos prosperan en agua, miren, acá tengo ya tiene una cantidad de flores, estas son naranja con rojo. Este que tengo acá es del color de chocolate, tiene varios meses. Bueno, ¿cómo es el procedimiento para pasarlo en agua? Ya les he explicado en varios videos que lavamos bien su raíz, los colocamos en agua y solamente cubrimos la parte de la raíz, que si tienen hijos después que los tengamos en agua también. Normalmente yo siempre los pongo en lugares iluminados, al lado de una ventana, o digamos en el jardín. Si tengo el jardín donde le da el sol de las mañanas, los coloco como camufladitos y ahí les empieza a dar las primeras horas de sol de la mañana. Bueno, miren, en este que ustedes ven acá, les voy a mostrar un poquito más de cerca, que acá tiene una cantidad de hijos, y este ya lleva mucho tiempo en agua. Lo único es que yo solamente le cubro esta partecita con agua y el resto lo dejo así. Bueno, para el mantenimiento de las hojas, porque cuando lo tenemos digamos en corrientes de mucho aire, estas hojitas, la puntica se empieza como a secar un poco. ¿Qué hago? Yo empiezo a limpiarlo con un pañito para que no se empiece a acumular el polvo, y esto hace que ellos mantengan así de brillantes y sus hojas también saludables. Bueno, cuando a veces se nos olvida de pronto limpiarle las hojas o colocarle un poquito el agua, no pasa nada. Esta es una planta que se mantiene, digamos, si tiene un poquito de agua solamente en la parte de abajo, él se mantiene. Él también aguanta periodos de sequía, digamos, si se te olvidó regarlo por una semana o el agua bajó mucho, no pasa nada. Él simplemente va absorbiendo, o la raíz está muy encima, no pasa nada. Él desde allí empieza a absorber el agua, y esto hace que se mantenga de una manera muy bonita para las personas que a veces no lo quieren cultivar en tierra porque les da pereza o porque les parece más engorroso. Esta es una idea muy fácil de empezar a cultivar sus anturios o las plantas de interiores en agua. Esta es una tilancia gigante que he conseguido en el mercado y no sabía dónde colocarla. La colocaba al lado de una ventana, en un florero, pero no me atrevía a colocarle agua, y acá la tengo. Miren, está súper saludable. Al comienzo, cuando traemos estas plantas y las ponemos en los interiores, ellas empiezan a tener como estas punticas secas, pero no pasa nada. Simplemente empezamos a hidratar, y les voy a mostrar que esta, en la parte de abajo, ha empezado a tener como una especie de raíz. Acá esta partecita blanca son solo raíces nuevas. Bueno, ¿cuál es lo importante de tener esta en agua así no toque el agua? Lo que sucede es que ella aquí en la parte de arriba tiene como una especie de almacenamiento. Entonces, si no la quieres regar por la parte de abajo, simplemente le pones el agua por la parte de arriba para mantener sus hojas bonitas, y esto evita que estas se le resequen las puntas. Digamos, esto lo vamos a aplicar en todas las tilancias. Si de pronto tienes un florero llamativo, una copa que tengas por ahí toda bonita, y tienes de pronto un evento, puedes colocar tu tilancia ahí y esta se mantiene bonita. Ahora, si no quieres tenerla en un jarrón así grandote, simplemente coges como una especie de bandejita, le colocas piedritas y ella mantiene allí. Y esto hace que, digamos, podamos adornar la casa de una manera muy bonita y sorprendente, ya que estas plantas son muy llamativas. Esta es una colla de corazones. Las personas la conocen como la planta del amor por la forma de las hojas. Resulta que estas hojas, cuando las tenemos en tierra, digamos, si sembramos algunas 10, de esas 10 se van a morir 6 o 7. En agua, he encontrado la manera de empezarla a activar de esta manera. Como es una planta de crecimiento bastante lento, en agua esta suele tener la raíz bastante. Digamos, acá la tiene más o menos unos 4 meses que la tengo en agua. Hasta ahora está empezando a soltar unos punticos de raíz, y acá podemos empezar a disfrutarla, digamos, en cualquier recipiente que les llame la atención. Sin embargo, bueno, si de pronto la quieres tener en un pocillito o en una copita más pequeñita,
también lo puedes hacer, o simplemente la dejas sin piedritas y esta empieza también a tener sus raíces y se ve de una manera muy bonita. Otras cosas que yo uso para adornar las materas con agua son las canicas. Estas las conseguimos en el mercado, las hay de colores. Esto también nos permite adornar las plantas de otra manera. O también existe la gravilla para lugares donde no conseguimos ni las piedritas ni estas piedritas blancas. Para las personas que me han preguntado que dónde consigo yo estas piedritas blancas, ya les he dicho que en Dollar City consigues allá esas piedritas, también consiguen las canicas que vienen de colores y los fertilizantes que vienen también líquidos para usar este tipo de plantas, para empezarlos a usar cada mes o cada vez que le hagamos el mantenimiento del agua, y esto hace que las plantas no se deterioren ni se empiecen a amarillar, porque ese es uno de los problemas que tenemos a veces con las plantas. Las traemos a casa, le empezamos a cambiar el agua, ellas van a tener solamente los nutrientes que tienen cuando las traemos desde la tienda, y cuando ya se acaba entonces ella empieza a pedir nutrientes y no sabemos qué nutriente darle, porque como lo tenemos en agua entonces no sabemos qué nutriente se le va a colocar. Entonces ya sabes, fertilizantes líquidos como el humus de lombriz, hay varios fertilizantes que se consiguen en el mercado y son muy buenos para este tipo de plantas. De todas estas plantas cultivadas en agua, no me había atrevido a cultivar estas tilancias enanas. Las he conseguido en el mercado y no sabía qué hacer con ellas, si ponerlas en tierra o colgadas, y las he puesto en unos vasos que son bastante llamativos, con piedritas. Estas llaman mucho la atención por la forma de las hojas, digamos, hay unas de colores rojizos, otras de colores verdes, unas hojas que son como pelitos, otras que son más como rizadas, hay unas que tienen unas formas increíbles como cuerno de alce, como más gorditas, peludas, y hay otras plantas que también, digamos, las conseguimos en el mercado, que son muy apropiadas para tener en el hogar, pero a veces no sabemos cultivarlas en agua correctamente. Las tilancias, cuando las cultivamos en agua, no vamos a que ellas hagan contacto con el agua, sino simplemente llenamos el recipiente por la parte de abajo y que no vaya a tocar la planta. Si no quieres que la planta toque el agua, simplemente le vas a llenar el tanquecito de reserva, que son sus hojas, y el agua se va almacenando allí. Para las personas que dicen que las tilancias también se alimentan por las corrientes de aire, aquí, al tenerlas en los vasos, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a colocarle un fertilizante que nos pueda absorber, o digamos también el té de manzana, con las semillitas de manzana o el corazoncito de manzana, hacemos un tecito y cuando vayamos a regarlas por la parte de arriba, le colocamos goticas de agua, ya que son tan pequeñitas, y le llenamos el tanquecito de reserva. ¿Qué vamos a hacer allí? Como ya las tenemos en agua por la parte de abajo, ese tanquecito de reserva él va escurriendo allí, y hasta que el agua no se seque completamente no volvemos a regar, ya que estas, al estar dentro del vasito o dentro de la copa, ellas no pueden absorber estos nutrientes con las corrientes de aire, porque las tenemos en interiores. Si las tenemos en exteriores, vamos mirando su comportamiento, si las ramitas se secan, si no se secan, entonces las vamos cambiando como de lugar hasta que ellas nos van dando mejoría en sus hojas, y estas también se van reproduciendo, van teniendo hijitos como las bromelias. Esta es una suculenta que le encanta el agua y es la lapidaria, o de los perma alemaní. Esta tiene unas flores increíbles en agua también. Para las personas que preguntaron que si esta no florece en agua, resulta que sí. Con esta ya tuve su primera floración de todos los ápices, donde ellas van floreciendo y son flores increíbles, pero he notado que estas no duran mucho como cuando las tenemos en tierra. Esta, por ejemplo, la tengo más o menos ya va para 2 años que ella está en agua y presenta un comportamiento muy bonito, porque ni se amarilla, va teniendo, digamos, su raíz oscura. ¿Por qué? Debido a que yo le voy colocando té de plátano, té de papa, o simplemente le pongo humus de lombriz líquido, unas goticas cada vez que le cambio el agua. Bueno, de esta les comparto que como a esta le gusta mucho el agua, no pasa nada. Ella a veces, cuando el agua está demasiado abajo, empieza a poner sus hojas arrugadas, entonces hay que ponerle que el agua haga contacto con su raíz. Bueno, puedes decorar como quieras, con piedritas, canicas, vermiculita, con lo que ustedes quieran, y esta planta va a permanecer de una manera bastante increíble. Bueno, acá les voy a mostrar la última planta, y es la más gigante que tengo en agua. Bueno, este es un bambú gigante que he conseguido en el mercado y ha empezado a tener, digamos, al comienzo unas hojas bastante pequeñas, pero cuando él se va adaptando, sus hojas son así de anchas. Yo nunca lo había visto y se los voy a compartir a ustedes. Es una rama súper gigante. La tengo en esta botella. Miren esta botella, lo bonita que la he decorado. Y acá
prácticamente él cabe solito. ¿Qué pasa cuando yo le hago el mantenimiento? Digamos, cuando estas plantas son súper gigantes, hay que tener mucho cuidado ir a estropearlas o hacerles daño cuando las empezamos a manipular. Simplemente las sacamos con cuidado y tienen el mismo tratamiento, el mismo mantenimiento que las plantas anteriores. Todas estas plantas cultivadas en agua, en interiores, en exteriores, son de una manera muy fáciles de cultivar y mantener. Ahora cuéntame cuál de estas plantas cultivas y de qué otras plantas quieres que te traiga al programa.